Si gustan acompañarme, estaremos estudiando el día de hoy Romanos capítulo 14, versículos 1 a 13. Voy a leerlo y si gustan acompañarme con sus vistas. Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, por pasajes que son tan prácticos, Señor, con los cuales podemos identificarnos mucho, de los cuales podemos aprender mucho, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones, que a pesar de la hora, de nuestras circunstancias o de cómo nos sintamos, que tú obres en nuestro corazón, que tú trabajes y que tú hables, Señor, porque solo queremos eso, que sea tu palabra y solo tu palabra predicada. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos aquí en nuestra sección práctica, en la parte práctica de este libro de Romanos. Como sabemos, como ya hemos visto, ya pasamos toda la doctrina y estamos en la parte práctica. Aquí probablemente necesitemos un poquito de contexto de quiénes son estos débiles, quiénes son estos fuertes de los que está hablando aquí Pablo. Como saben, en la antigüedad, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, tenían, además de la ley moral, una ley ceremonial y una ley civil que Dios les había dado también. No vamos a profundizar tanto en esas leyes porque no son lo que nos atañe el día de hoy. Pero como un poco de contexto, había algunas comidas, había algunos animales y había algunos alimentos en específico bajo ciertas circunstancias que no le eran lícito comer al pueblo de Israel. Dios había mandado, por ejemplo, que la comida, la carne que se había sacrificado a ídolos, pues era inmunda y no la podían comer los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Después vemos ya en el ministerio de Cristo que Cristo cancela eso, ¿no? Y hace puras, hace limpias todas las cosas para comer. Y aquí pasa algo muy curioso. Recordemos que estamos estudiando la carta a los romanos. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma, donde había muchos
gentiles. En su mayoría la iglesia de Roma eran gentiles. Entonces podemos entender un poquito más por qué para la iglesia en Roma no era tan difícil cambiar de todo esto es inmundo a ya todo esto es limpio. Porque eran gentiles, venían de un contexto diferente donde no tenían toda la tradición hebrea. Y es curioso que aquí en la carta a los romanos, los que ahora son los fuertes, entre comillas, son los gentiles. Es curioso porque, como vimos hace muchos capítulos, el judío tenía ese cierto orgullo, esa cierta reserva aún con los judíos, porque decían, no, nosotros éramos el pueblo de Dios original, ¿no? Y había ese cierto ego, esa cierta separación entre ambos. Pero aquí, ahora esos judíos que muy probablemente habían regresado de alguna dispersión, estaban aquí en la iglesia de Roma y escuchando todas estas cosas. Por lo que podemos leer aquí al principio del capítulo, había cierta contienda. Como hemos visto, Pablo no solo escribe por escribir, así como atinándole a ver qué pasa o a ver qué pudiera estar fallando dentro de esta congregación, sino que Pablo lo hace conscientemente viendo cuáles son los problemas que hay en esa congregación. Entonces, por lo que escribe, podemos deducir que había cierto choque. Nos dice, entre los que creen que todo es puro, a los que aquí para fines llamaremos los fuertes, y los que creen que todavía hay cosas que son impuras, que aquí Pablo llama los débiles. Igual pone el ejemplo de los que guardan ciertos días y los que no guardan ciertos días. El punto aquí es que había contienda, y como en toda contienda, siempre tú quieres tener la razón. Entonces aprenderemos aquí en este capítulo que no importa las cosas menores, las cosas que no afecten al evangelio, sino que importa más la comunión que haya entre los hermanos. Vamos a ver distinciones entre cosas que sí son esenciales para el evangelio y cosas que no. Y cómo esas cosas no son tan importantes como sí lo es la perfecta unión del cuerpo de Cristo. Entonces, en primer lugar, veremos que debemos tratar a todos como iguales. Y en el título del sermón puse, no somos más que los débiles. Escuchaba por ahí un comentario de un hermano en nuestro seminario que decía, nosotros somos los débiles, ¿no? Y es curioso porque cuando leemos esto, automáticamente queremos ponernos del lado de los fuertes, del lado de los que van a recibir a los débiles. Pero muchas veces esto no es así. Muchas veces también nos toca estar del lado débil. ¿Y cómo podemos comprobar esto? A veces no tenemos suficiente conocimiento de la Biblia. A veces venimos tal vez de otras denominaciones donde se nos ha enseñado cosas que no son la verdad. A veces tenemos perspectivas y creencias que derivaron de una interpretación propia de la Escritura. Y todas esas cosas a veces nos pueden convertir en débiles, ya sea nuestro contexto pasado, algún mal entendimiento o alguna mala enseñanza de la palabra de Dios. Pero lo que dice Pablo aquí es, recibid al débil en la fe. Y no solamente tiene la palabra recibid la connotación de tenerlos aquí con nosotros. Eso es lo que pensamos normalmente, ¿no? Recibid, pues sí, pásenle, aquí estén con nosotros. Pero esta palabra recibid tiene un poco más connotación de amor, porque está diciendo, recíbanlos, pero no para contender sobre opiniones. Y eso es algo muy, muy importante y que es muy actual.
Creo que he dicho en otras ocasiones que me llegó a tocar visitar otros lugares, no precisamente iglesias, algunos grupos que decían ser cristianos, y prácticamente te atacaban, ¿no? Prácticamente te querían comer luego, como de, óyeme, vamos a hablar de escatología o si no, salte de aquí. Oye, no, pero ¿cuál es tu posición del bautismo? No, ¿cómo crees? Casi salte de aquí. Y es triste porque la palabra no nos manda a desechar a nuestros hermanos porque no estén de acuerdo con nosotros en cada punto o cada opinión que nosotros tengamos. Aquí, por ejemplo, los débiles, aquí en nuestra carta de Romanos, creían que todavía había restricciones acerca de la comida. ¿Cuál es la perspectiva correcta aquí? Pues Pablo, al llamarles débiles a ellos, nos hace notar que la perspectiva correcta era que ya todo, como Cristo lo había dicho, era lícito, era puro para comer. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, el abstenerse de comer esas ciertas cosas que en la tradición, en la cultura judía estaban prohibidas, el abstenerse de comer eso, ¿era un pecado? ¿Como tal era un pecado? No, realmente no. Y acá lo dice. No era un pecado como tal las personas que se querían abstener. Sabemos que Pablo era tajante con su doctrina. Si eso hubiese sido un pecado, él lo hubiera dicho. Recordemos que esto está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si hubiese sido un pecado, estaría claramente delimitado como pecado. No lo es porque nos manda a tener también paciencia con esas personas. Nos manda a no contender con ellas. Y hermanos, esa es una forma de mostrar amor. Hemos estado hablando prácticamente todo el día del amor. Y esa es una forma muy práctica de mostrar amor. No sé si les haya pasado a ustedes, pero es horrible llegar a un lugar donde tú sientes que eres el que menos sabe. Y no por egos, sino porque te lo hagan notar, porque te lo hagan sentir, no con amor. ¿Saben? Una cosa es llegar a un lugar donde tal vez todos saben más que tú, pero te aman y te enseñan. Y otra cosa es llegar a un lugar donde saben más que tú, pero te menosprecian y te humillan. Entonces, ¿cómo mostramos amor nosotros a todas esas personas débiles, a todas esas personas que difieren de opiniones con nosotros? ¿Cómo les mostramos amor? No contendiendo. Nuestro Dios no nos llamó a contienda. Nuestro Dios no nos llamó a debate, pero sí nos mandó y nos llamó a amarnos los unos a los otros, a recibir al débil. Y podemos pensarlo del otro lado. ¿Cuántas veces yo he sido el débil? Muchas veces. Muchas veces no he comprendido la Escritura en plenitud. Muchas veces he pensado que una cosa estaba correcta y realmente no. Muchas veces tal vez fui engañado por otra doctrina que estaba equivocada y seguí tal vez como borreguito por ese camino. Después Dios me quitó de ahí y me demostró que estaba equivocado. Pero ¿qué preferiríamos, hermanos? ¿Que alguien nos humille y nos pisotee? ¿O que alguien nos extienda la mano y nos diga, estás equivocado, vamos a aprender? Es un poco del cómo se hacen las cosas. Porque el otro extremo sería, entonces nunca voy a juzgar a nada, nunca voy a decir nada de nadie. Pero la Biblia sí nos llama a juzgar. ¿Pero cómo? Con justo juicio. Y eso solo viene de la palabra. Si tu juicio es emitido en comparación con la palabra, tienes derecho a hacerlo. Dios te manda a hacerlo. Pero si lo haces porque algo no te pareció,
Ahí es donde está el problema. Y a veces son en cosas tan pequeñas, hermanos, tan pequeñas. Por ejemplo, por ponerlo más práctico, ¿qué tal si una persona viene aquí, una pareja, el marido, la esposa, y vemos que la esposa no se cubre la cabeza? ¿Cuál es tu primera reacción? Voy a atacar a esa mujer porque cómo no se pone el velo en una denominación tan santa. No. Recuerda dónde estabas tú. Recuerda que tal vez te costó trabajo entenderlo. O ponte en su lugar y tal vez nunca nadie se lo ha dicho. Tal vez nunca nadie le ha mostrado a la luz de las Escrituras por qué hacemos eso. Y por qué vamos a contender. Luego terminando el culto, oiga, no vi que trajera velo. Es muy práctico, hermanos. Ahorita no contendemos por la carne y esas cosas, pero contendemos por esas cosas que, si bien son bíblicas, tampoco son esenciales al evangelio. Se tienen que enseñar, se tienen que aprender, porque está en la Biblia, pero no podemos ir atacando a todo el mundo, ¿no? O con algo todavía más trivial, como puede ser cómo viene vestido un hermano, ¿no? No, es que ese hermano se para ahí en el púlpito y trae la camisa mal arreglada. ¿Me entienden? No digo que a lo mejor si está viniendo en playera del América no le podamos decir algo, ¿verdad? Pero es el cómo. Es el cómo, hermanos. No vamos atacando a todo el mundo porque nos creemos superiores, sino con amor abrazamos y arropamos al débil para que pueda ver la verdad que nosotros vimos cuando también fuimos el débil. Ese es el punto de Pablo aquí. Y más allá, no solo le dice al fuerte, le dice también al débil. Dice versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Eso es lo que debemos de tener siempre en mente. Porque aquí también nos habla de la parte del débil, ¿no? El débil también juzga, no es también el santo de aquí y el bueno de la película. El débil también juzga, también ve mal al fuerte, ¿no? También dice, pero ¿cómo es posible que esté comiendo carne? Pero tanto en un lado como en el otro, no lo juzgues, dice, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar a alguien que Dios ya perdonó? Recuerden lo que acabo de decir, no significa que no podamos exhortarnos los unos con los otros, pero ¿quién soy yo para decirle a alguien que está mal? ¿Para humillarlo? ¿Para entristecerlo? Si Dios ya lo recibió. Y vean lo que dice, ¿tú quién eres? Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Al criado, diagonal, siervo ajeno. Porque, hermanos, nosotros entre nosotros podemos servirnos unos a otros. Eso es cierto. Pero ¿quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro Señor? Dios. ¿A quién le debo cuentas? ¿A quién le deben cuentas? A su amo, a su Señor, a Dios. ¿Y yo quién soy para juzgar al siervo del Señor? ¿Yo quién soy para juzgar a siervo ajeno? No me toca a mí juzgar. En segundo lugar, vemos que el juicio siempre es de Dios y solamente de Dios. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
¿Ven lo que dice? Si cae o si está de pie, es para su Señor, no para ti. Pero, y aquí me encanta porque está hablando de hijos de Dios, no está hablando de cualquier persona, está hablando de hijos de Dios. Dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, nosotros estamos juzgando a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, diciendo, ya cayó, este sí está levantadito, este ya también se tropezó, este está muy bien. El que juzga eso es nuestro Señor. Él tiene el juicio final. Ante su tribunal compareceremos, nada más. Pero, más allá de eso, dice, Él a sus hijos, a sus siervos los mantiene firmes. Porque poderoso es Él, no porque muy buenos somos nosotros. Pero Él nos mantiene firmes. Él no nos va a dejar caer. Dicen los salmos, ¿verdad? No resbalaré mucho. A veces caemos, a veces titubeamos, a veces nos enfriamos, pero poderoso es el Señor que nos mantiene de pie. Aquel que es también el único que puede juzgarte a ti y a mí y a toda la humanidad. Porque el Señor juzgará a todos y cada uno de nosotros. Pablo vuelve otra vez en el versículo 5 a hacer referencia ahora a los días. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, todo lo que hacemos es para el Señor. Aquí hay un ligero debate en cuanto a qué se refiere con los días. Unos, obviamente, lo que descartamos es de que si estaba en duda el guardar el día de reposo, porque no estaba en duda el guardar el día de reposo. Muchos comentaristas dicen que se refiere a algunas fiestas que tenían en Israel, algunos días importantes que guardaba el pueblo de Israel, y que al igual que con la comida, pues ya no se hacía a partir de que Cristo vino. Pero sea lo que sea, la idea aquí es que unos tienen una opinión, otros tienen otra opinión. Unos comen carne, otros no comen carne. Unos guardan esos días, otros no guardan esos días, son días normales para ellos. Pero al ser hijos de Dios, ambos grupos, lo que están haciendo en su propia conciencia lo están haciendo para glorificar a Dios. Y es por eso que nos llama tanto a no juzgues, porque lo que está haciendo, ya sea abstenerse o ya sea comer, lo está haciendo en su propia conciencia solo para la gloria de Dios. No es para agradarte a ti, no es para quedar bien contigo, no es para verse bonito, es para la gloria de Dios y se acabó. Porque les decía que no son doctrinas o no son cosas esenciales al evangelio, porque si no Pablo sería tajante. Si lo que estuviera en tela de juicio fuera Cristo es Dios, y hubiera unos que dicen Cristo es Dios y otros que dicen Cristo no es Dios, Pablo les llamaría anatemas. ¿Cómo estás diciendo que Cristo no es Dios? ¿O cómo estás diciendo que Cristo no es hombre? Aquí son diferencias de opinión. Cada quien responde a su amo, y es su amo quien puede juzgarlos. Y sea que se comporten o tengan la opinión de este lado o tengan la opinión de este lado, lo están haciendo para la gloria de Dios. Entonces, abstente en tus comentarios, recíbele, o sea, ámale, cobíjalo. Tiene esa idea, esa connotación, esta palabra recibir aquí, cobíjalo. Sabemos que cuando entramos en debate con alguien, lo que menos se siente es cobijado.
porque empieza a estar a la defensiva, porque pierde la confianza, porque ya no te ve igual, porque dice ese hermano nada más trae la espada arriba. Entonces, eso no es a lo que Dios nos llama. Eso no es lo que Dios quiere. Y tenemos el versículo famoso: si comemos o bebemos, hagámoslo todo para la gloria del Señor. Ese debería de ser nuestra bandera, siempre. ¿Cómo sabemos qué le agrada al Señor? Leyendo su palabra. Si todos leemos su palabra constante y diligentemente, no va a haber muchas cosas en las que vamos a estar en desacuerdo, porque es la misma palabra. A lo mejor hay detallitos, a lo mejor hay cosas, pero siempre van a ser cosas muy pequeñas que no deben para nada afectar nuestra comunión y la gloria que le queremos dar a nuestro Señor. Entonces, dirían coloquialmente, no es nada del otro mundo. Es sencillo. Dedícate en tu propia vida con devoción a darle la gloria al Señor en plena conciencia, iluminada por la palabra de Dios, y no juzgues a tu hermano que está haciendo lo mismo. Si tu hermano en plena conciencia, con el Espíritu Santo dentro de sí, iluminado y guiado por la palabra de Dios, decide hacer cierta cosa, no lo juzgues. Y tú haz lo mismo. ¿Qué ejemplo podemos poner? Hay personas que tal vez dicen, yo no voy al cine. Pero escuchen la distinción. No dicen, es pecado ir al cine. Porque eso estaría mal, porque eso no lo dice la Biblia. Pero dicen, yo en mi conciencia, para gloria de Dios, decidí no ir al cine porque tal vez eso me puede llevar a tentaciones, porque tal vez ese tiempo lo puedo ocupar en mejores cosas. Y tal vez por acá tenemos otro hermano que diga, ok, está muy bien, tú has decidido eso. Yo he decidido que si voy una vez al mes con mi familia a ver una buena película, que ya casi no hay, pero he decidido que sí voy, que tenemos nuestro devocional todos los días, nuestra adoración familiar, vamos a todas las reuniones de la iglesia, vamos a evangelizar, hacemos todo, pero decidimos que sí vamos a darnos ese tiempo para compartir en familia. ¿Cuál de los dos está equivocado? Realmente ninguno. Esos son el tipo de cosas que Pablo dice, no contiendas, no tienes por qué contender. Si la conciencia de ese hermano le dice, ¿tú puedes hacerlo? Porque como ya vimos, tiene todo lo demás, sus prioridades bien acomodadas, no es pecado, no es ilícito. Y la otra persona que dice, no voy a ir, decidí no ir, tampoco es un legalista, tampoco hay que juzgarlo. Ambos lo que quieren hacer es glorificar a Dios. Y ven que no estamos metiendo ninguna doctrina esencial aquí en el juego, porque ese es otro asunto. No juzguemos a nuestros consiervos, a nuestros hermanos. Dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, hermanos, hay veces que nosotros no podemos evitar ser juzgados. Ya vimos la parte donde nosotros no debemos juzgar a otros. Pero también hay otras ocasiones en las que no podemos evitar ser juzgados.
No podemos controlar la mente de todos para que todo esto gire en una armonía perfecta. Va a haber veces en las que vamos a ser juzgados. Va a haber veces en las que vamos a ser humillados. Va a haber veces en las que vamos a ser maltratados. Pero ¿cuál es nuestro consuelo en todo eso? La gente nos puede juzgar, la gente puede hacernos menos, pero hay un juicio del que nadie escapa. Es el de Dios. Y todo eso que nosotros hagamos mal o que otros hagan mal para con nosotros, no nos lo van a pagar a nosotros. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Punto final. Todos compareceremos ante su tribunal y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es Dios. Ahora, amigo, que no eres salvo, no eres un cristiano, piensa en esto, porque todo esto aplica igual para ti. Escuché una vez a un pastor que decía algo como: no esperes el día en que tu rodilla tenga que ser doblada a la fuerza, porque tienes la oferta de Dios, su gracia, su salvación, sin que tú tengas que hacer nada más que arrepentirte. Pero a veces somos tan necios, tan incrédulos, que pensamos que todo eso es fantasía, que todo eso es cuento, que eso no va a pasar, o cosas como: Dios no existe, es un invento de mentes débiles y pequeñas. Amigo, te digo, quizás mi mente sí es débil y pequeña, pero Dios no es un invento. Y tú, al igual que yo, doblarás tu rodilla. La cosa es: ¿doblarás tu rodilla como su siervo, como su hijo o como su enemigo? Busca a Dios mientras puede ser hallado. Hoy puede ser el día de tu salvación. Deja tus orgullos, tu vanidad, tu falsa sabiduría que cree que está por encima de todo y que ve las cosas de Dios como una simple fábula. Deja eso atrás y te prometo que Dios te recibe. Dios recibe perfectamente a los débiles. Dios nos recibió a todos nosotros que estamos aquí, te puede recibir a ti. Arrepiéntete de tus pecados. No esperes el día del juicio final donde no habrá vuelta atrás. No esperes ese día porque no sabemos cuándo será. Hoy acércate a Dios. Reconoce tu iniquidad y tu maldad y reconoce cuán grande es Él para perdonar. Y Él lo hará. De cierto que lo hará. Y volvemos, hermanos. Visto todo esto, visto que solamente estamos vivos, solamente morimos por y para Cristo, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Él y para Él, de verdad que no nos atrevamos a juzgar a los que fueron comprados con la misma sangre que nosotros. Aquellos que igual que yo no merecían nada y recibieron todo. Que oremos más bien y fervientemente que cada uno podamos conformarnos cada día más a la estatura del varón perfecto, buscando hacer siempre su voluntad y solo su voluntad, con conciencias libres que son guiadas por la palabra de Dios, que no tienen ataduras más que la bendita atadura de nuestro Salvador, que somos esclavos para Él. Que qué esclavos más libres somos porque nos quitó
todo castigo, toda pena, todo juicio. Que queramos servirle de verdad con devoción. Dice el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y como aplicación final, que nos cuidemos, hermanos, en verdad nos cuidemos de ser esa piedra de tropiezo. Que nos cuidemos de ser esa persona por la que alguien ya no quiso regresar. Leemos en la Biblia de la condenación que tenemos los que hacemos caer a uno de estos pequeñitos, dice la palabra. Que nos dé temor, hermanos, ser así, ser tan envanecidos, tan enaltecidos, que no nos demos cuenta que lastimamos a alguien. Que no nos demos cuenta que estamos alejando a alguien. Que no nos demos cuenta que tal vez esa persona por la que Dios murió está siendo herida simplemente por tus actitudes, por mis actitudes. Que nos amemos plenamente como Dios nos enseñó. Que no nos juzguemos por juzgar, sino que nos exhortemos en amor, abrazándonos, recibiéndonos unos a otros, entristeciéndonos cuando un hermano en verdad está mal, pero queriéndolo traer de vuelta, no alejarlo más, mostrarle no solo la espada, sino también el bálsamo que viene después, que es lo que nuestro Señor Jesucristo hacía siempre. Denunciaba el pecado, pero después recogía al pecador. No lo dejaba ahí muerto. No lo dejaba ahí tirado. Hermanos, que nosotros no seamos esos verdugos. Que nosotros no seamos jueces de lo que a nosotros se nos perdonó. No tenemos derecho, hermanos. Que nos veamos todos juntos como iguales, como débiles, si así lo queremos. Débiles, pecadores, impíos, sucios, que fueron rescatados por nuestro Dios perfecto. Y con ese pensamiento, con esto en mente, que así tratemos a cada uno de los que están aquí y de los que han de venir. Hermanos, no sabemos más que nadie. Si el conocimiento solo es para humillar, no quiero nada. ¿De qué me sirve, hermanos? Dice la Biblia, todas las obras, todo el conocimiento, todo lo que tengamos sin amor, ¿qué es? Nada, está vacío. Que no seamos cristianos vacíos, que no seamos cristianos llenos de conocimiento y con nada de amor. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Que Dios nos libre de hacer juicios ligeros. Y que Dios siempre nos recuerde quién somos. Porque si recordamos quién somos, no hay manera de que nos envanezcamos. No hay manera, hermanos. Y cada quien puede decirme si estoy equivocado o no. Somos escoria. Somos gusanos, como dice la Biblia. Pero, como vimos hace un rato, sumamente amados. Tan amados que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó y vino a morir por nosotros, por ti y por mí. Que ese amor gobierne en esta iglesia local, que ese amor gobierne en cada uno de nuestros corazones, y que la próxima vez que alguien se acerque a nosotros podamos demostrar, aunque sea un poco, de todo el gran amor que hemos recibido. Que así nos conduzcamos, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por pasajes que son tan prácticos, por pasajes que nos confrontan, pero también nos llenan de gozo, porque entendemos quién eres, entendemos quién somos y entendemos lo que has hecho. Gracias, Señor. Permítenos ser esos siervos fieles, esos siervos que
no juzgan, sino que están alegres de que más y más se unan, de que más y más sean salvos, y que anhelemos que tu iglesia siga creciendo, que tu pueblo siga creciendo, que tú sigas salvando a cada uno de los que tú has predestinado, Señor. Te pedimos, ayúdanos a no ser tropiezo para nadie. Te pedimos tus fuerzas, Señor, tu sabiduría y tu amor sobre todas las cosas. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Cristo.